hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de Santo Tomás, apóstol, quien al anunciarle a los otros discípulos que Jesús había resucitado, no lo creyó, pero cuando Jesús le mostró su costado traspasado por la lanza y le dijo que pusiera su mano en él, exclamó: Señor mío y Dios mío. Y con esta fe que experimentó es tradición que llevó la palabra del Evangelio a los pueblos de la India. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la vida, salud y cumpleaños de Miriam Trujillo, intención de la familia Rodríguez Trujillo, y a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos celebrar con alegría la fiesta de tu apóstol Santo Tomás, que Él nos ayude con su protección para que tengamos en nosotros vida abundante por la fe en Jesucristo tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor y su Dios.
por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos hoy celebrando en la Iglesia la fiesta del apóstol Santo Tomás, y la Iglesia proclama a estos hombres que son la piedra firme, las columnas de la Iglesia, es decir, los auténticos testigos, los elegidos por el mismo Señor Jesucristo para ser testigos de su presencia en el mundo, de su acción, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo y sobre todo de su presencia perenne, es decir, continua en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y entonces los testigos de nuestro Señor Jesucristo y los elegidos por Él, los que tienen el título de apóstol, son esos miembros firmes, son aquellos que están ahí como piedras sólidas, y son 12, y el número 12 en la Biblia significa el pueblo de Dios. Con ellos se constituye entonces el nuevo pueblo, el pueblo construido no por el Padre, sino por el Hijo. Y no estoy diciendo que el Padre no influya, todo lo contrario, es que el Padre ama al mundo y le envió a su Hijo. Todos estos son dichos del Evangelio de San Juan, sino que es el Hijo el que viene a mostrar el verdadero rostro del Padre, porque como nos dice hoy San Pablo en la carta a los Efesios, nosotros todos participamos en la construcción de ese nuevo pueblo,
de esa nueva nación, de esa nueva familia. Ya no somos forasteros, ya no somos extranjeros, somos miembros de esa familia que Jesucristo ha hecho y nos quiere a todos para que nos integremos en la construcción de ese reino, de ese país, de esa nación o de esa familia. Y entonces, ¿cómo se va uno integrando en la construcción? Pues, queridos hermanos, los 12 apóstoles, cada uno tiene una forma de ser, una personalidad, un temperamento que lo hace especial. Y entonces cada uno de los apóstoles tiene su forma de representar a la humanidad, de cómo se hace y cómo se integra uno en esa construcción de ese reino, de esa nación, de esa familia. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, Pedro, ¿cómo construye Pedro esta nueva familia? Poniendo lo que es él. Él tiene un liderazgo natural, pero tiene también un ímpetu natural que a veces le hace equivocarse, pero tiene un amor profundo a Jesucristo, y aún con ese amor, en los momentos de la prueba, por ejemplo, lo negó, pero sigue construyendo reino. Por poner un caso, ¿quién se puede identificar con Pedro? ¿Quién se puede identificar, por ejemplo, con Juan, al que se le denomina el discípulo amado, aquel que está tan cerquita al corazón de Jesucristo, que entiende profundamente todas sus palabras? ¿Quién se puede identificar con él? ¿Quién se puede de pronto, y Dios no lo quiera, identificar con Judas? Judas creyó que el proyecto de Jesús era un proyecto político, y cuando empezó a escuchar esas palabras de vida eterna, ya no le gustó la cosa y por eso lo vendió. Dios no lo quiera, y alguno de pronto se puede identificar con él. Y hoy tenemos, para no alargar más las comparaciones, a Tomás. Tomás es un hombre muy práctico, y las personas prácticas tienen una lógica que es una secuencia que hoy podríamos llamar como los intelectuales, aquellos que buscan razones. Y entonces Tomás, si lo vemos especialmente en el Evangelio de San Juan, Tomás es el que le pregunta en algún momento a Jesús: tú nos dices que vamos hasta el Padre, ¿y cuál es el camino para ir allá? Todos los intelectuales siempre están buscando un camino, y eso se llama el método. Y entonces Tomás es el que sabe de caminos, el que sabe de métodos. Y resulta que aquí Tomás conoce a Cristo, Tomás sabe cómo es que habla. Hay unos caminos, unas cosas, unas palabras que no se ajustan a sus métodos. Y aquí, cuando ya resulta que Jesús muere, ese método que presentaba Jesús, quizás para él fue un método equivocado, y por eso no está con los discípulos. Él va a hacer su propio camino, va a hacer su propio método. Método significa un camino. Sínodo, la palabra odo, método, sínodo, el odo ahí es el camino. Y entonces, ¿cuál es el camino elegido por Tomás? El que él pensaba que era el correcto. Y resulta que ve morir a Jesús en la cruz. ¿Sí ve? Yo tenía razón, Jesús se equivocó. Pobre Tomás. Pero no puede resistir sin esa experiencia maravillosa que consiguió con Jesús. Pero no puede saber cómo hacer las cosas, y por eso vuelve al grupo. Aquel que estaba escondido con las puertas trancadas por miedo a los judíos, no sale aquí, pero está un poquito más arriba si uno lo lee directamente en el Evangelio. Y entonces Tomás vuelve. A propósito, a Tomás se le decía con un apodo, el mellizo, es decir, el que tiene unos que son muy parecidos a él, unos gemelos en el mundo. Esa es la intención, así nos han dicho los estudiosos de la Biblia. Tomás es uno que tiene unos gemelos en el mundo, que de pronto podemos ser tú o yo. Aquí estamos buscando cuál es el método para encontrar a Jesús. Por ejemplo, hoy en día hay muchos
muy parecidos a Tomás. Están buscando una forma de sacar a esta humanidad adelante. Y cada uno tiene un método. El método de extrema derecha, otros el de extrema izquierda, y le ponen ciencia al asunto. Y entonces, digamos que quizás con cierta honestidad están haciendo y buscando la forma de ayudar a la humanidad, pero siguen a Jesús ahí por detrásito, a ver cuál es la cosa, pero están buscando su propio camino. Quizás ellos puedan ser esos gemelos, que también podemos ser cualquiera de nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, le corrijamos la página a la Biblia, le corrijamos la página al Papa en ciertas cosas, nosotros también somos inteligentes, nosotros también sabemos, y Jesucristo y el Papa no pueden saber más que nosotros, por decir algo. Y entonces todos aquellos que, buscando con razones y con buenas intenciones corregir las cosas, esos son los mellizos de Tomás. Y por eso se alejan de la comunidad, pero no resisten mucho lejos, y por eso vuelven, como le pasó aquí a Tomás, y los demás le dicen: hemos visto al Señor. Tomás seguía su propio camino, su propio método, pero resulta que Jesús también tiene su propio camino. Es más, alguna vez en esa oportunidad en que Tomás le preguntó, y que parece que no le entendió, Jesús le dijo: es que yo soy el camino, yo soy ese método, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa fue la respuesta que le dio a Tomás, pero quizás en ese momento Tomás no estaba preparado para entender. Y ahora entonces Jesús, cuando ya después de su muerte y su resurrección, se hace presente en medio de los otros, y Tomás está allí en medio, Jesús le hace ver su presencia, le hace ver su presencia. Porque recordemos que aquí Tomás pone sus condiciones: si no veo los agujeros en sus manos y en su costado, no lo voy a creer. Pues así se le presenta a Jesús resucitado, cuerpo glorioso, como decimos hoy en la iglesia, y le muestra su ser, le muestra sus manos, le muestra su costado, le muestra sus heridas, que es lo que decimos en la iglesia cuando estudiamos un poquito de cristología, estudiar a Cristo en la Biblia. Pues el resucitado es el mismo que estuvo crucificado. Es lo que está pidiendo aquí Tomás. Si ustedes quieren que yo me entienda esta cosa, tiene que ser el mismo y tiene que tener las señales con las que lo vi morir, por lo menos. Y Jesús le muestra esas señales. Y es ahí cuando Tomás parece que comprendió aquella frase que le había dicho Jesús cuando le hizo aquella pregunta, que cuál era el camino, y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Parece, como dice la Sagrada Escritura. Allá en San Lucas, por ejemplo, había un par de muchachos que también eran muy entusiastas de Jesús, unos discípulos que se volvían a su aldea porque ya después de haber muerto al maestro, ¿para qué más? Pero Jesús se les presenta por el camino, y resulta que por el camino, y aparece esa misma palabra, les va explicando las Escrituras, y ellos se dan cuenta que el corazón les empieza a arder, y es cuando reconocen a Jesús. Y dice allá el Evangelio: Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Y qué es lo que tiene uno que comprender? ¿Qué comprendieron aquellos discípulos? ¿Qué comprendieron los otros? ¿Y qué tiene que comprender también Tomás? Que para alcanzar el reino de Dios era necesario pasar por la cruz. Nosotros queremos salvar la humanidad sin cruz, sin sufrimiento, sin nada de eso. Y Tomás es uno de ellos, y tiene muchos mellizos en el mundo. Pero resulta que hay que saber acoger la cruz, es decir, hay que aprender a morir para poder dar vida.
Ese es el secreto que trae el Evangelio o las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí cuando Jesús le abre también el entendimiento a Tomás. Es que no es su camino, es el mío. Es mejor dicho, soy yo el camino. Hay que meterse por la cruz para alcanzar la vida eterna. Y es ahí cuando entonces, comprendiendo la profundidad de estas palabras, Tomás responde: Señor mío y Dios mío. Comprender a Dios es aprender a meterse en los dolores más profundos del mundo y redimirnos según la voluntad de Dios y según los medios que Él mismo nos provea. Eso es lo que significa los agujeros en las manos, el agujero en el costado. Si uno quiere salvar al mundo, tiene que estar dispuesto a morir por aquello que quiere salvar. Ese es un secreto grande que nos trae el Evangelio. Cuando uno ya comprende esa verdad última que viene en nuestro Señor Jesucristo, y Él vino para enseñarnos eso, es cuando uno proclama con una fe profunda, tal cual como Tomás: Señor mío y Dios mío. Mientras uno no comprenda eso, uno simplemente está buscando una fe que le tranquilice la conciencia, donde uno pueda evitar, digamos, cualquier tipo de problema. Y vamos al Señor de los milagros para que nos haga milagritos y vivamos felices. Y Jesús nos dice: si quieres salvar, tienes que pasar por la cruz también. Lo que no se asume, no se redime. Es una frase en teología. Si uno quiere salvar algo, hay que sufrir por ello. Y Jesús, ese es el secreto que nos quiere decir a todos hoy también en la persona de Tomás. Y Tomás, cuando ya lo comprendió, con la fuerza del Espíritu Santo, con el entendimiento de la fe, con toda esa profundidad, es cuando proclama esa famosa frase que decimos todos los días: Señor mío y Dios mío. Si decimos esa frase sin haberla entendido, quiere decir que aún nos falta pasar por esos agujeros, los de las manos y del costado de nuestro Señor Jesucristo, que significa sufrimiento y muerte. Así funciona, queridos hermanos. Entonces, cuando uno quiere aprender de Jesús, y si lo quiere seguir hasta las últimas consecuencias, aquí tenemos una de estas hermosas escenas. Tomás entonces hoy nos enseña cómo se construye el reino de Dios, como nos dice hoy San Pablo a los Efesios, desde una mentalidad bastante lógica, bastante práctica, con deseo de ayudar a la humanidad. ¿Será estudiando mucho? ¿Será metiéndose a un partido político o a un grupo armado para revolucionar el mundo? Parece que ese no es el camino, ese no es el método. El método es este que aprendió Tomás. Hay que saber ver esos agujeros en el cuerpo resucitado de Cristo que ahora está en la iglesia. La iglesia, cada vez que hace obras de misericordia, obras de amor, esas obras han costado incluso mucho sufrimiento, ahí siguen estando presentes esos agujeros de Jesús. Si alguien sabe captar eso en las obras de misericordia, practicándolas y viéndolas en otros, sabe que, por ejemplo, la iglesia que dejó Jesús, ella muestra esas señales de sufrimiento. Y cuando uno entiende que la iglesia, fundamento de la verdad, como dice San Pablo, esta iglesia entiende muy bien a Cristo. Lo que se viene hasta ahora ha costado sangre. Ha habido muchos mártires a lo largo de la iglesia. Y como decía uno de los santos padres de la iglesia, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos a futuro. Entonces, queridos hermanos, aprendamos de Tomás, aprendamos a construir el reino al estilo Tomás, o mejor dicho, al estilo de Jesús en la persona de Tomás. Preguntémosle a Dios: ¿cómo debo yo construir el reino con la personalidad, con el temperamento y con todos los medios que yo tengo? Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor.
Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Oh Dios, que nos has dado realmente en este sacramento el cuerpo de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos confesado por la fe, como nuestro Dios y Señor, como Santo Tomás, le sigamos proclamando ante los hombres con nuestra vida y nuestras obras. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de Santo Tomás, os llene de sus bendiciones. Amén. Amén.
El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Agradecemos a las personas que nos